Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nuevamente estamos en una sesión significativa acá en Educar con Sentido, junto a mi compañera de la Universidad de Barcelona, la profesora Raquel Miño, y junto al director de la ONG Faro Digital, la ONG Argentina Faro Digital, Ezequiel Pacerón. Estamos hoy con un invitado de máxima relevancia en cuanto a lo que economía de la educación y política educativa se refiere en clave latinoamericana, aunque él tiene una perspectiva global re interesante. Estamos con Javier González, el director de Suma. Javier es un economista destacado y le vamos a hacer un montón de preguntas que junto a Raquel y Ezequiel siempre vamos teniendo en torno a cómo continuamos con el financiamiento educativo, cómo continuamos con las políticas educativas en clave inclusiva, el clásico entresijo entre lo público y lo privado. Creo que Javier nos puede dar muchas luces al respecto. Así que, sin más, Javier, que está directamente desde Chile, te mandamos un abrazo y te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Un gusto, muchas gracias por estar acá. Gracias por la Javier, invitación. bueno, no, yo directamente te voy a preguntar cómo has vivido este año, cómo ha sido para ti estar ahí dirigiendo Suma, con la iniciativa que desarrolláis, con muchos planes, muchos proyectos, todo bien. Incluso en Chile estallido social y de repente confinamiento, de pronto pandemia, gasto educativo, dar la necesidad de continuar con el sistema educativo y tal. O sea, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo ha afectado a la propia institucionalidad donde te sitúas? Mira, yo creo que, bueno, como a todos, probablemente es un año complejo. Yo creo que hay cosas positivas, ¿no es cierto? El trabajar desde la casa. Me acuerdo mucho de la época de doctorado, así, hay una especie de encierro, ¿no es cierto? De recuperación de lo íntimo familiar, y por ese lado, claro, es lo que uno puede, quién sabe, destacar de este año. Pero es un año sin duda muy doloroso, muy difícil cuando uno mira el panorama general. Es un año, como sabemos, ¿no es cierto?, donde, eh, bueno, la mayor parte de los niños y adolescentes estuvieron fuera de la sala de clase. El punto de vista sanitario, ¿no es cierto?, sabemos que pegó muy fuerte en temas de costos de vida. Nosotros mismos, bueno, tuvimos, no directamente relacionada, pero nos vimos afectados en suma también por el COVID, fuertemente en temas de salud, alguna de la gente de nuestro equipo. Entonces, es un año obviamente complejo, como digo, desde el punto de vista sanitario, para América Latina, desde el punto de vista económico, sabemos que esto va a generar, y generó, ¿no es cierto?, está generando una recesión importante en los países, con un costo en términos de desempleo, ¿no es cierto?, de calidad de vida muy fuerte, en términos sociales, ¿no es cierto?, sabemos que muchos de los avances, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. Y vemos que muchos de los avances que se habían logrado en temas de reducción de pobreza y reducción de desigualdad se están viendo revertidos en tan solo, ¿no es cierto?, un par de meses. Eso es claramente muy doloroso y muy preocupante, como digo, en una sociedad tan desigual como la latinoamericana. Y lamentablemente, si bien hemos visto que los gobiernos han intentado, en algunos casos con más éxitos que otros, atender el problema sanitario, pero también el problema educativo, el tema social en general, vemos que en general América Latina y los gobiernos de América Latina, el Estado latinoamericano es un Estado más bien débil, fragmentado en términos de sus políticas sociales, y por lo tanto que no está preparado para una crisis de este tipo, digamos, de esta magnitud, donde el cierre de las escuelas no solo significa obviamente perder aprendizaje, sino que también significa que los niños, ¿no es cierto?, no reciben vacunas, no reciben su alimentación. Pensemos que en los casos como en América Latina, muchas veces los niños la alimentación que reciben la reciben en la escuela, ¿no es cierto? Y también reciben una protección en temas de su bienestar psicológico, incluso físico. Nosotros vemos con preocupación el aumento que se ha visto en algunos países de violencia intrafamiliar y con un foco muy grande en niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, es un año claramente preocupante desde esa perspectiva. Y desde Suma ha requerido, bueno, bastante esfuerzo, diría yo, de todo el equipo. Nosotros estamos basados en Chile, la oficina central,
pero también estamos en Argentina, tenemos staff también en Honduras y en Canadá. Y trabajamos activamente hoy día en más de 16 países en América Latina, y hicimos estudios en 25 países este año. Entonces, estamos en contacto con esa realidad, y nos demandó hacer desde temas de acudir en términos de la información. Fuimos, por ejemplo, en el caso de Chile, unas primeras encuestas nacionales que se hicieron para el COVID, para entender cómo estaban abordando los profesores este tema. Y lo que nos dimos cuenta, bueno, que la mayor parte de los alumnos, de hecho, no estaban ni siquiera conectados. Y por lo tanto también hay se va cayendo este velo, ¿no es cierto?, un poco que sea revista mundial, de pensar que estamos en el siglo XXI de las comunicaciones y la inteligencia artificial, y todo esto se viene un poco al piso, y nos revela una realidad bastante más precaria, y por eso que, bueno, nosotros aportamos con información, pero también con programas, estamos en distintos programas trabajando desde en Honduras, trabajando junto al Ministerio de Educación, formando profesores online, y estamos viendo un modelo, digamos que es un modelo híbrido, en fin, estamos viendo otros programas ahora que estamos tratando de adaptar y traer de otros lados, desde por ejemplo la India, que son programas sumamente efectivos en nivelación de aprendizaje. Y finalmente también estamos en lo estructural. Este año ha generado, producto de como digo, de estas brechas sociales que se han visto, ¿no es cierto?, reveladas muy abiertamente en países como Chile. Justamente han habido movimientos, pero no es el único, pero han habido movimientos muy fuertes sociales, y en el caso de Chile particularmente, la exigencia incluso de reescribir la Constitución, y a mí me parece un anhelo muy legítimo, y entonces desde Suma lo que hemos hecho es aportar con evidencia internacional de nudos constitucionales, que es algo que probablemente en un momento tengamos una oportunidad de conversar, pero nudos constitucionales y experiencias internacionales respecto a este tema. Así que ha sido un año, como te digo, mixto de revelación de brechas que sabíamos, pero que hoy día han quedado totalmente abiertas y expuestas. Yo creo que es imposible hoy día ya de obviar, y por ende de intentar aportar un grano de arena desde Suma para poder abordar estos temas. Javier, nos has puesto encima de la mesa tantos temas que ya a ver cómo vamos tirando de ellos, ¿no? A mí me gustaría partir de lo primero que comentaste, ¿no? Nos has hablado de las desigualdades, de las problemáticas más bien sociales, educativas, económicas, y también de desconexión, ¿no? De falta de conexión, de conectividad y dispositivos tecnológicos. A nivel educativo, ¿nos podrías comentar qué consecuencias crees que va a tener y que está teniendo ya esta pandemia, sobre todo en esos niveles, ¿no?, que tú ya pusiste encima de la mesa, a nivel de aprendizaje, pero sobre todo de cuidados, ¿no?, de bienestar y de acceso, de esa brecha digital, ¿no?, no solamente de conectividad o dispositivos, sino también de comprensión y de uso de las tecnologías. Sí, mira, como te comentaba, Suma es un centro de investigación regional que trabaja con los gobiernos. Nosotros fuimos creados por el BID y 10 ministerios de educación de la región, pero además trabajamos con otros ministerios de gobierno. Pero no solamente nos quedamos en el ámbito de la investigación, sino que también en el ámbito de la experimentación en terreno, la adaptación y el trabajo con comunidades escolares, directamente para solucionar problemas. Entonces, tenemos esta doble visión de encuestas que hemos hecho, por ejemplo, a nivel nacional, también, por ejemplo, encuestas que vamos a hoy día. Estamos ya empezando el trabajo con una encuesta que va a ser en más de 8 países comparativa. Va a ser probablemente la mayor encuesta que se ha hecho hasta ahora, porque incluye también países del Caribe, países de Centroamérica, y por lo tanto tenemos esa mirada, pero también de terreno. Y como digo, entonces, los temas principales tienen que ver con, a nivel muy concreto, ¿no es cierto?, primero de pérdida de aprendizaje. Los estudios muestran que en la época de verano, los estudiantes pierden en torno a 1 mes y medio, 2 meses equivalente de aprendizaje. Eso es matemática. Sin embargo, y eso es para ricos y pobres, digamos, para ponerlo muy en simple. Sin embargo, cuando uno mira el área del lenguaje,
lo que observa es que los pobres o los alumnos de nivel socioeconómico desaventajado bajan, ¿no es cierto?, su aprendizaje, pero los jóvenes de familias más aventajadas socialmente aumentan el nivel de aprendizaje. Es decir, se crea una brecha porque en el verano, tal como lo mostraba ya Bourdieu, ¿no es cierto?, y otros, sabemos que dado el capital cultural de la familia, los jóvenes en el verano también, bueno, asisten a museos, a distintas actividades culturales, en fin, conversan con la familia y aumentan su acervo lingüístico, en fin. Eso es en apenas la época de verano. En el caso latinoamericano, por la época que llega la pandemia, en marzo, cuando la mayor parte de los países, por ejemplo, de América del Sur, abran sus escuelas, van a haber pasado en torno a 15 meses sin escuela. Entonces, lo que podemos, imagínense si lo proyectamos, o sea, claramente hay una pérdida real, por un lado, de aprendizaje muy grande, por otro lado, hay un aumento de brechas gigantes, que no se da, en matemáticas más bien parejo, todos estarían bajando, pero por ejemplo, áreas como lenguaje, hay una brecha derechamente, que se va a observar muy fuerte. Por lo tanto, la primera consecuencia educativa de eso tiene que ver con que tenemos que prepararnos, nosotros estamos trabajando en eso, es prepararnos para un proceso de nivelación universal, algo que no se ha hecho a esta escala, nunca, ¿no es cierto?, hemos tenido que hacerla, y hoy día vamos a tener que trabajar para hacer una escala a nivel de nivelación. Pero yo diría que el principal desafío tiene que ver con el tema de cómo preparamos a los profesores para abordar una aula que más allá, y esto no es un eslogan, esto ya va a ser una realidad, va a ser tremendamente heterogénea. Y ellos no han sido preparados para tener una sala de clase tan heterogénea como la que van a enfrentar. Por lo tanto, yo diría, eso es lo primero, en el tema pedagógico, yo creo como ver, eso es lo que nos estamos de alguna manera enfrentando, obviamente con todos los temas negativos sociales que mencionaba antes, de alimentación, vacunación, ¿no es cierto?, incluso violencia intrafamiliar. Ahora, hay ciertas oportunidades, para no dejar solamente la parte negativa. Quién sabe, la oportunidad que vemos es una visibilización de los problemas, que muchos de los que quién sabe están estudiando estos temas, ¿no es cierto?, sabemos, pero quién sabe no se conocen tan abiertamente en la sociedad, y yo creo que esto ha dejado muy abiertamente, y también se ha estudiado, ¿no es cierto?, estos procesos que vienen con desastres naturales, o la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que dio paso, entre otros factores, a los estados de bienestar. Cuando existen estos traumas sociales, también se pueden ocupar como una experiencia común, desde la cual reconstruir, significar la sociedad que queremos. Entonces, yo creo que hay un tema de visibilización, pero hay una posibilidad también de repensar. Y nuevamente digo, más allá de los eslogans, porque claro, está lleno, ¿no es cierto?, de esta idea de repensemos, pero en realidad es volver a lo mismo. Y creo que hay una oportunidad de replantearnos, ¿no es cierto?, el tipo de escuela que queremos, con qué tipo de objetivo queremos hacerla. Yo creo que las secuelas, entre comillas, positivas también de la pandemia tienen que ver con que, queramos o no, los profesores se tuvieron que poner, en muchos casos donde se pueda, o sea, donde se pudo, perdón, tuvieron que aprender un poco más la utilización de las tecnologías. Y por lo tanto, en ese sentido, es un avance. Todos los profesores tuvieron que aprender por lo menos a hablar por Zoom, y es cosa de ver, yo mismo tengo hijos, entonces, cosa de ver cómo los mismos profesores de mi hijo, cuando partieron ahora en diciembre, ya hay un manejo muy distinto, y por lo tanto hay un crecimiento casi forzado, ¿no es cierto?, o derechamente forzado de la comunidad escolar de aumentar esa tecnología. Hay por otro lado también obviamente una evaluación de que nuevamente se cae esta lógica de que las tecnologías nos van a solucionar todo. Estamos lejos de eso, ¿no es cierto? Pero como digo, hay unas ciertas capacidades que se van generando, y hay una oportunidad también, y con esto termino, es una oportunidad de repensar ciertas prácticas pedagógicas, que a mí me parece bastante interesante, ¿ya? Por ejemplo, se ha hablado de aula invertida siempre, ¿no es cierto?, pero muy teóricamente, quién sabe. Hoy día efectivamente se ha dado, sin que le pongamos ese nombre, una especie de aula invertida, donde los profesores le mandan material a los alumnos más o menos los que pueden, los que están conectados, los que logran tener un espacio donde estudiar, avanzan un poco, y después muchas veces las clases, más que cubrir el material curricular probablemente tal, lo que hacen es, no sé, discutir ese contenido, ponerlo en común. Entonces, se está dando en la práctica, sin obviamente pensar la preparación pedagógica,
para que ello ocurra, algunas prácticas que se van a, quién sabe después si uno las intencionara y las modelara mejor, existe esa oportunidad. Existe también la oportunidad de trabajar en grupo, porque obviamente muchas veces se está trabajando en esas lógicas. En fin, entonces yo creo que se está abriendo, como para dejar que sea la nota un poco más positiva, sabiendo lo complejo que ha sido, es que se están abriendo algunas posibilidades en términos pedagógicos. Javier, mencionaste así de pasada la cuestión de lo digital, ¿no? De cómo las tecnologías bueno, emergieron, ¿no? como herramientas nuevas que creamos las personas que venían a transformar el mundo, ¿no? A cambiarlo radicalmente en cierta medida. Es algo que sucedió, pero sobre todo en estos 7, 8, 9 meses de pandemia vimos una creciente digitalización y mediatización de nuestra vida, ¿no? Hablábamos con Marina Garcés hace un tiempo y ella planteaba que parecieran ser las tecnologías digitales una suerte de cordón umbilical, ¿no? Que las necesitamos para la educación, por ejemplo, que es el tema que mayoritariamente trabajamos nosotros. Pero me gustaría preguntarte qué opinión te merece, o sea, ante este contexto de creciente digitalización, pero a su vez que empiezan a emerger ciertos discursos de tecnofobia, hay una mayor concientización sobre determinados riesgos o determinados peligros que pueden llegar a traer las plataformas digitales. Según tu opinión, ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Para volver a retomar ese potencial que vienen a traer estas herramientas, ¿no? Como mencionaste vos, esa gran promesa, ¿no? De los creadores de la web allá hace 20, 30 años. ¿Cómo hacemos para volver a utilizar estas herramientas para tratar de transformar la sociedad, para poder reducir las desigualdades? Según vos, ¿estamos en este camino? ¿Estamos pudiendo incluir o más bien las tecnologías digitales vienen a reforzar exclusiones preexistentes? ¿Cómo lo ves? Yo creo que quizás lo más importante que nos deja, a mi ver, es que no idealicemos las tecnologías. Yo creo que especialmente en el ámbito de la innovación, hay una lógica ¿no es cierto?, de idealizar un poco este mundo donde, ¿no es cierto?, la tecnología nos va a solucionar todo, estamos todos hiperconectados, etcétera, etcétera. Y cuando vemos la realidad latinoamericana, y vemos que apenas el 46% de los hogares están conectados a Internet, pero cuando entramos a cada país vemos que las brechas son enormes, ¿no es cierto? Y es tanto entre los países, o sea, dentro de ese promedio está Haití con creo que un 5%, te invento, por ahí. O sea, dentro de ese 46%, ese promedio regional, la distancia entre países es enorme, y dentro de cada país las distancias son enormes, no es lo mismo tú que estás en Argentina, Buenos Aires, que Salta, ¿no es cierto?, o qué sé yo. Entonces, yo creo que primero que nada, como ser un poco más realistas respecto a la potencialidad y la situación real, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Nosotros que estamos trabajando con escuelas en terreno, les preguntamos a los profesores, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el norte de Arica, tenemos en el norte de Chile, estamos trabajando con comunidades tremendamente vulnerables, muchos son inmigrantes, aymaras, que es una etnia minoritaria, y lo que nos dice, mira, la mayoría no tiene internet, los que tienen internet muchas veces del celular, pero el celular obviamente es para toda la familia, con la crisis tuvieron que cortar el plan, por lo tanto ya no tienen internet después de unos meses, o sea, fuimos viendo la evolución. Los que sí tienen un computador, el computador lo ocupa el papá para trabajar o la mamá para trabajar, al hijo, quién sabe, le pueden dar un espacio de vez en cuando. Entonces, es como reconocer un poco lo que somos como latinoamericanos. Entonces yo creo que la situación real lo que te dice es, ojo, la tecnología tiene mucho potencial, pero claramente no podemos basar la estrategia solamente en la tecnología. La tecnología, por cierto, es un facilitador, ¿no es cierto?, pero no es algo en sí. Ahora, yo creo que efectivamente
juega este doble rol, ¿no es cierto? La tecnología tiene este rol y potencial, que lo vemos hoy día en la pandemia, que va a generar esta brecha. Esto ya está pasando, ya pasó. Durante todo este año, ¿no es cierto? Los colegios particulares pagados, privados, los de la élite, en fin, los que probablemente muchos de nuestros hijos van, si esa es la verdad, ¿no es cierto? Los hijos de los académicos, de los profesionales, esos han seguido teniendo educación, pero la gran mayoría no la han tenido. Entonces ahí hay un tema. Ahora, ¿es culpa de la tecnología? No es culpa de la tecnología, es culpa obviamente de que no hay una política pública, por ejemplo, de acceso al acceso a Internet, ¿no es cierto? De manera mucho más accesible. Entonces, yo creo que primero que nada, como un acto de humildad, yo creo, respecto a este tema. Y desde ahí, entonces, construir claramente un camino en el sentido de que sí es importante esa inclusión tecnológica, sí la tecnología nos puede ayudar a cerrar brechas cuando está intencionada para aquello, cuando está intencionada para cerrar esas brechas. Y nosotros yo ayer estaba participando de un premio que da MIT, se llama MIT Solve, y que es sobre innovaciones. Y veíamos distintas cosas, por ejemplo, el Lab4U, que es una app que te permite hacer laboratorios con el celular de los propios niños. Y con ellos pueden medir temperaturas, colores, en fin. O sea, la tecnología, en ese sentido ahí, pensada y diseñada para cerrar brechas, es realmente espectacular. No se podría hacer de otra manera que tantos niños puedan acceder, por ejemplo, a un laboratorio. Entonces, mi punto es la intencionalidad. Y aquí, quién sabe, simplemente poner un punto. Y creo que es importante de economía política. Yo además soy profesor de la Universidad de Cambridge, hago clases de economía política, y aquí en el ámbito de la innovación yo creo que fallamos en algo, que es que hoy día tenemos un paradigma muy idealizado por Steve Jobs y otros, ¿no es cierto?, que es un paradigma schumpeteriano, de pensar que, bueno, ¿no es cierto?, no, yo siempre digo, nos vestimos de negro, nos subimos a un ¿cómo se llama?, a un teatro, ¿no es cierto?, y con un micrófono así como la Madonna, digo yo, y somos todos Steve Jobs. Y en realidad esa lógica de pensar que la innovación educativa son emprendedores, simplemente cada uno actuando atomizada e individualizadamente, creo que no nos lleva a donde necesitamos ir. Creo que lo que muestra, por ejemplo, a Mariana Mazzucato y otros economistas que trabajan en los sistemas nacionales de innovación, lo que muestran que lo que se requieren son ecosistemas nacionales de innovación, es decir, académicos, el Estado, las escuelas, el sector, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, todos trabajando de manera colaborativa para generar soluciones. Y en ese sentido yo creo que entonces sí la tecnología puede jugar un rol cuando es intencionada para cerrar esa brecha. Yo recuerdo habiendo estado, por ejemplo, en Suecia, Finlandia, conversando con las comisiones de financiamiento de investigación, la mayor parte de los fondos públicos de la investigación van con objetivos, ¿ya? No se entregan para que cada investigador defina su propio proyecto. Eso es una proporción de la investigación, ¿no es cierto? Pero si uno mira el CONICYT en Chile, en Perú, en Argentina, en fin, en todo, la mayoría de los fondos son para que el investigador propio presente su proyecto y lo haga. No hay una coordinación virtuosa. Y sabemos que la innovación sufre de fallas de coordinación. Entonces, tenemos que repensar esto como un sistema nacional y un ecosistema nacional de innovación, donde la tecnología también es uno de los temas que puede jugar un rol clave. Claro, sí, Javier, súper interesante. Estoy de acuerdo con ser realistas con las brechas digitales de primer orden que tenemos de acceso a conectividad y a dispositivos. Pero también me pregunto, o sea, ¿qué rol le ocupa el Estado ahí y qué rol tienen que ocupar las empresas privadas, ¿no? Porque en algún punto para el desarrollo económico, poblaciones o comunidades que quedan fuera porque no están conectadas, es como que tendemos a pensar que se van a perder, ¿no? O que no se van a poder subir a esto que vos planteás de la innovación y de crear un ecosistema. Los estados de la región, ¿no?, nuestra, de latinoamericana, ¿considerás que están pudiendo invertir en estas cuestiones, sobre todo con políticas no tan cortoplacistas, sino de mediano y largo plazo? ¿Abren el juego a las empresas privadas? ¿Tienen una perspectiva crítica respecto a cómo las empresas, sobre todo las tecnológicas, pueden jugar en este sentido?
¿Cómo lo ves esto? Mira, muy buena pregunta, y tiene que ver con el tema. Nosotros acabamos esta semana, de hecho, un webinar sobre ecosistemas nacionales de innovación, hablando de Perú y Uruguay, que lo hemos hecho con investigadores de ellos, y vamos a seguir en un ciclo donde hemos hecho un estudio en 8 países sobre el ecosistema de innovación en educación. Y lo que detectamos en general es que efectivamente, bueno, y esto va más allá de la tecnología, de la innovación entendida como un todo, y la innovación puede ser desde reformas legales, ¿no es cierto?, claro, a cambio en prácticas pedagógicas, pero lo que vemos es que ha habido un avance lento pero sostenido en la región hacia crear una institucionalidad un poco más ordenada, ¿no es cierto?, respecto a fondos y estrategias de fomento a la innovación. Ahora, en general, estas estrategias de innovación a nivel más nacional tienen que ver más con una lógica de la competitividad económica. Es mucho menos centrado en el ámbito de la educación, ¿ya? Por supuesto hay países que sobresalen en esto, Uruguay justamente con, por ejemplo, Plan Ceibal, ¿no es cierto? Obviamente es claro, un ícono de la región, yo creo que es muy interesante. Pero en general, lo vemos también, bueno, también en Chile, por ejemplo, la creación de los centros de investigación, que hay una época que se crean, de hecho yo mismo estuve involucrado en esa creación del CEPE y el CIAE, que son 2 centros importantes en Chile que se crean con el fin de generar estos ecosistemas. Entonces, había un avance en Perú, estamos viendo también cómo se avanza también en ese sentido. En fin, Colombia y Brasil. Brasil es sumamente activo, especialmente como tú mencionas, en el sector privado y sociedad civil, es muy fuerte en Brasil y en Colombia. Entonces, hay un avance en estos ecosistemas, pero como digo, en general es más bien hacia la innovación para la competitividad económica que para la educación en particular. Tema, yo diría que 1. 2, no hay una agenda coordinada de trabajo y de investigación en ese sentido, que uno pueda ver, digamos, que hay esfuerzos de largo plazo, de definir grandes problemáticas a atacar por la investigación. El otro tema que hemos visto a nivel más de financiamiento es que el financiamiento es sumamente bajo. La mayoría de los países están en el punto 0,3, o sea, 0,3% del PIB que se invierte en innovación y desarrollo en general. Solamente sobresale Argentina y especialmente Brasil en torno al 1,2%. Pero esto nuevamente en temas generales. Educación siempre se lleva una porción muy pequeñita. Y el poco financiamiento que hay muchas veces es autodefinido, ¿ya? No hay grandes problemáticas que se definen. Yo creo que el salto latinoamericano es el día que digamos, vamos a investigar para incluir los pueblos originarios. Vamos a investigar para, ¿no es cierto?, ver qué pasa con los jóvenes privados de libertad. O la homofobia, ¿no es cierto?, con los jóvenes LGTBI. En fin, los distintos temas que sí son críticos para la región. Entonces, yo creo que, como digo, hay un avance en institucionalidad, una especie de avance en el gasto, hay que reconocer, se han ido generando, si uno comienza a revisar, en los distintos países se han ido generando fondos específicos de educación, pero todavía son muy pequeños, quiero resaltar eso. El otro tema importante como a nivel de ecosistema de innovación es que siempre lo vemos de por fuera del sistema educativo. Cuando uno mira sistemas como por ejemplo el famoso finlandés, es que los profesores no solamente son usuarios de innovación y de conocimiento, son productores de conocimiento e innovación. Y por eso que, bueno, se le exige de hecho un grado de posgrado para partir siendo profesores, porque se entiende que es un rol de practitioner, pero también de investigador. Entonces, utilizan y generan investigación y conocimiento. Entonces, yo diría que vamos para allá, pero todavía estamos lejos, honestamente, de tener un sistema ordenado de innovación. Y como digo, no quiero pasar del todo pesimista con respecto a la tecnología. Y la tecnología juega un rol, como digo, si está bien orientada hacia problemas reales, es clave. Como medio también es clave, obviamente. Y además, bueno, aquí recuerdo un ex profesor mío, a Manuel Castells, que ahora en España, donde ustedes están, entiendo que hoy día ministro de Educación Superior, no sé cómo será como ministro, pero como profesor era muy bueno. Y básicamente, bueno, él resalta obviamente, y eso uno lo puede ver en la realidad, cómo la tecnología hoy día han jugado, las redes sociales, un rol en permitir resignificar, ¿no es cierto?, lo público, resignificar distintos discursos, ¿no es cierto? Y eso básicamente ha generado
una democratización, ¿no es cierto?, de la sociedad y del sistema escolar en sí, porque también hoy día los profesores, los alumnos, todos tienen una voz y todos pueden compartir, todos pueden colaborar. Ahora, el todos es, entre comillas, nuevamente aquí pongo, porque en realidad no idealicemos, no son todos, son algunos. Y ese es todo el punto que yo creo que nunca hay que perder de vista. Javier, mira, nos surgen millones de temas, así que como no nos queda mucho tiempo, bueno, nos queda un poco de tiempo, pero no queremos quitarte mucho, voy a ir yendo a lo que nos cuestionamos hace meses, de hecho, porque aquí el debate en España al respecto está muy en boga. Seguramente por los propios conocimientos que tú tienes del propio contexto español y también en Europa en general, está al tanto, ¿no? Si ha seguido lo que ha estado investigando Bonal, por ejemplo, Berger, o lo mismo que nos está planteando Kerviesta hace un tiempo, y sobre todo en este último año, es que en muchos sentidos, y ya no te hablo solo de educación, tampoco ha hecho referencia solo a eso, también a los típicos elementos vitales de la propia sobrevivencia humana que se supone que el Estado debiese, si no gestionar, al menos garantizar de alguna manera, ya sea con externalizaciones, con una especie de capitalismo más humano, etcétera, que un poco este matiz que hay con la socialdemocracia, sí o no. Aún así te pregunto, en base a cómo tú ves la situación en Latinoamérica, ¿no? Que es un debate que requiere especial atención, sobre todo por el historial neoliberal de varias sociedades, pero también por las transformaciones que están viviendo. Acá se habla de que la pandemia ha revalorizado lo público, o sea, la salud pública, por ejemplo, se ha revalorizado, se ha puesto como un bien que ya existía a nivel de fortaleza, pero distintas inercias políticas, sobre todo en el contexto español, estaban hacia una apuesta de discurso de la externalización que prácticamente ha quedado opacado acá. Lo mismo ha pasado con la educación. Con educación ha habido cierta tensión porque en general ha habido, o se ha detectado una cierta inequidad o estratificación en torno a las posibilidades de dar continuidad educativa de centros concertados y privados, en particular subvencionados, como sería en Chile, y los públicos, ¿no? Aún así se ha hecho un esfuerzo al respecto y se adelantan, ha habido una nueva ley de educación y se adelantan recursos importantes hacia el sistema educativo en el futuro. Entonces, yo no sé si tú ves esta situación así en Latinoamérica, particularmente en Chile, en Argentina, la región que tú más conoces. ¿Crees que se está revalorizando lo público o observas que lo público debiese hacerse responsable también de todos estos cambios que vienen y lo ves preparado en ese sentido? Sí, a ver, yo creo que esto está atado al tema de la concepción de lo público, pero también está atado a la capacidad de los países y por lo tanto al tema de financiamiento de la educación pública, ¿ya? Que sabe simplemente resaltar cuál es la situación de América Latina respecto a esto. América Latina es la región más privatizada del mundo en educación primaria, ¿ya? O sea, con el porcentaje de matrícula más alta. Y en secundaria anda por ahí, creo que es la segunda región. Y por lo tanto estamos hablando que es altamente privatizada, y eso, más allá de un discurso ideológico, tiene un efecto muy concreto, que es básicamente el aumento de la segregación, ¿no es cierto?, de la desigualdad al interior del sistema educativo. Los sistemas más privatizados tienden a reproducir, por supuesto, como cualquier otro mercado, entre comillas, ¿no es cierto?, la desigualdad de las poblaciones que atienden. Por lo tanto, obviamente eso genera un problema muy grande, y el problema es que la privatización en América Latina tiene distintas expresiones o distintas tradiciones o distintos orígenes, y eso por lo tanto hace más complejo evaluar cuál va a ser el impacto de la pandemia en la privatización en América Latina. Existen países más bien que partieron con una lógica más eficientista, derechamente ideologizada, neoliberal, como en el caso chileno, pero también colombiano, con una lógica más eficientista, ¿no es cierto?, que bueno, buscó de alguna manera en el sector privado supuestamente la fuente de innovación que nunca llegaron en el sentido diferencial al público. No hay evidencia, y la evidencia que hay demuestra que no necesariamente una escuela privada es más innovadora que una pública. Por lo tanto, de ese sentido nunca llegó esa promesa, tampoco llegaron las promesas de aumento de calidad. Yo mismo tengo estudios econométricos que demuestran que
en aquellas regiones, comunas, donde hay más competencia entre escuelas privadas, no hay mejor calidad. Todo lo contrario, incluso encuentro un pequeño efecto negativo. Entonces, no hay una promesa de mejor calidad de innovación, pero sí hay un muy concreto y sí, digamos, palpable efecto en temas de desigualdad. Pero volviendo al tema, entonces, tenemos países como Colombia y Chile que tienen ese origen, países como Argentina que tienen un origen, entre otros temas, ¿no es cierto?, también neoliberal en algunos casos, pero también una tradición muy larga con la Iglesia Católica, en realidad de una especie de, ¿no es cierto?, de coorganización o de compartir responsabilidades con la Iglesia Católica, de financiarle, ¿no es cierto?, por el colegio, en fin, con recursos públicos. Países como Perú, que han tenido una privatización, pero más desde abajo, ¿no es cierto?, de colegios muy baratos, digamos, pero desregulados totalmente. Y finalmente, bueno, para poner entre otros casos, el caso haitiano u otros que tienen que ver con fallas de Estado, básicamente, Estados que no han podido ser. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Es complejo predecir porque, como digo, tiene que ver con distintos modelos de privatización que han tenido. Sí se ve, por supuesto, que por un tema económico, al menos de corto plazo, hay familias que están transitando al sector público, ¿no es cierto? Ya no pueden pagar lo privado y se van al público. Pero el problema entonces es que, bueno, ¿cuáles son las condiciones de la educación pública? Yo creo que por un lado hay algo positivo, que efectivamente hay una revalorización de lo público. Esto viene adelante de la pandemia, y aquí nuevamente hablaba de los Castells, que de los que estuve estudiando desde la primavera árabe, me acuerdo, comenzó, ¿no es cierto?, a escribir sobre el movimiento, especialmente, ¿no es cierto?, sobre estos movimientos sociales, en fin, en España, en Chile, en Egipto. Bueno, y había un cuestionamiento, por supuesto, todos sabemos que la educación en el siglo, antes del siglo XIX estaba en la esfera privada, pasó a la esfera pública, ¿no es cierto?, con lógica más de los Estados-nación, en fin, hasta mediados del 20, vuelve a una esfera más bien privada, bajo este esquema de capital humano, y desde el 2000 en adelante comenzamos a recuestionar de nuevo lo público. Entonces yo creo que hay una revalorización de lo público que es efectivo. Pero esta valorización de lo público, o esta demanda por lo público, no se ve necesariamente reflejada en mayores recursos, o digamos, recursos suficientes. Mayores recursos sí, pero no mayores recursos suficientes. Y aquí déjame hacer un paréntesis en ese sentido. ¿Cuál es la situación de la educación pública y el financiamiento de la educación en América Latina? Yo creo que es algo importante. Nos cuesta hablar de eso, nos cuesta mucho hablar de gasto, porque siempre estamos hablando de innovación, pero el gasto como que pareciera ser algo un poco más politizado, y si vamos al tema de los impuestos, peor aún. Pero yo creo que no podemos sacar al elefante, digamos, que está en el salón, como se dice, y por lo tanto, ¿cuál es la situación? América Latina ha venido creciendo fuertemente en temas de esfuerzo fiscal en educación. O sea, si uno mira por gasto en educación como porcentaje del PIB, América Latina ha aumentado fuertemente. Si uno mira además la atención o la priorización dentro del gasto público, ha aumentado muy importantemente dentro del gasto público. O sea, la educación se ha valorizado dentro del gasto público en los ministerios de Hacienda, por ponerlo así. Sin embargo, cuando miramos el gasto absoluto, el gasto es bajo. ¿A qué me refiero? La mayoría de los países nuestros están en torno entre los $2.000, $3.000, algunos obviamente que mucho menos que eso, hay un par que están más arriba, ¿no es cierto? El que más gasta es Chile, que está en torno ya hoy día a los $5.000 por alumno al año. Pero, ¿es suficiente sí o no? Un benchmark podría ser la OECD, que ya está casi en los $11.000, o sea, más del doble del líder latinoamericano. Pero en realidad lo más relevante que es plantearlo en términos de, bueno, ¿hasta dónde ese gasto contribuye a la calidad? Y los distintos estudios que existen hoy día, entre ellos también uno que ha hecho el mismo propio BID, muestran que hasta $8.000 por alumno año hay una relación entre gasto y calidad, obviamente haciendo un gasto apropiado. Por lo tanto, tenemos que pensar en que hay que aumentar el gasto, y para hacer eso hay que aumentar impuestos, ¿ya? Antes que sabe 2 minutos a hablar del tema impuestos, quisiera simplemente decir que estos no son dólares más y menos, cuando hablamos de $8.000 más, $8.000 menos. Estos son dólares reales, y doy algunos ejemplos. En Colombia el 60% de las escuelas rurales no tienen agua. 60% de las escuelas rurales en Colombia no tienen agua. 40% de las escuelas en Perú no tienen electricidad.
¿ya? No estamos hablando de los países más pobres de América Latina en ningún caso. Estamos hablando de condiciones reales. O si nos vamos a Argentina, veamos los datos oficiales del Ministerio de Argentina. 45% de los profesores argentinos enseñan en 3 o más escuelas. De hecho, 12% en más de 5 escuelas. 5 escuelas o más. Eso es reflejo simplemente de los bajos salarios que hay para la carrera docente. Entonces, podemos hablar de equidad, podemos hablar de calidad, podemos hablar de grandes, bonitos ejemplos y principios, pero hay unas condiciones materiales que hay que alcanzar. Y lo que vemos que hoy día no se alcanzan. Y entre otras cosas, obviamente, lo que hay que hacer es aumentar los impuestos en América Latina, con los cuales estamos tremendamente rezagados, algo que podemos hablar más largamente de eso, pero básicamente estamos tremendamente rezagados, no en términos generales solamente, como porcentaje del PIB, sino que también incluso como porcentaje de nuestro mismo nivel de desarrollo. Es decir, cuando comparamos los países de América Latina con países de la OECD, cuando ellos tenían el mismo PIB per cápita que hoy día tienen algunos de estos países, en realidad lo que hacían esos países es que tenían una carga tributaria de hasta 10 puntos porcentuales más del PIB. O sea, lo que estamos diciendo es que, y lo digo responsablemente siendo economista, no es un problema económico, es un problema político. Es con el mismo nivel de riqueza nacional, se eligió otro tipo de sociedad, otro tipo de distribución. Entonces, esos son temas importantes, yo creo que de cómo vamos. Entonces, si aumentamos los recursos, volviendo a la pregunta tuya, ¿no es cierto? Necesitamos aumentar los recursos para poder también mejorar la calidad de la educación. Y hay distintos también mecanismos innovadores en el sentido. Hay mecanismos como la SEP en Chile, que es una solución preferencial que tiene efectos, ¿no es cierto?, palpables hoy día, medidos, ¿no es cierto?, en aquellos que son más vulnerables, y también atado a un sistema de programas de mejoramiento escolar, en fin. Pero también hay programas para los países federales, por ejemplo, mencionamos Argentina y Brasil, donde, por ejemplo, hay fondos, mecanismos, en el caso de Brasil, que reasignan recursos entre regiones. Algo que Argentina, por ejemplo, hoy día es muy deficitario. Hay provincias que gastan hasta 5 veces más por alumno al año que otras provincias, en fin. Entonces, mi punto es, tenemos que revalorizar la educación pública, por cierto, pero eso también tiene que ir, entre otros, porque por supuesto hay que mejorar la calidad, y ahí podemos hablar de eso también, pero también tiene que ir aparejado con una disposición social y política de financiar estos sistemas públicos. Javier, hablaste de segregación escolar y nos gustaría mucho recuperar este tema, ¿no? Recuperar esta brecha existente entre centros. Igual nos preguntaríamos si podrías ver cómo, o darnos algunos tips, ¿no? Algunos consejos sobre qué se puede hacer, cuáles pueden ser los próximos pasos a dar, tanto desde la política, que ya empezaste a situar, ¿no?, como desde los propios centros, para poder ir cerrando, ¿no?, esa brecha de desigualdad, esa brecha de oportunidades educativas que al final sabemos que tiene un impacto en lo económico y en lo social, ¿no? ¿Cómo podríamos reducir esas desigualdades entre centros? Sí, mira, súper importante pregunta. Yo diría que, bueno, hay varios temas, por cierto, y por cierto, no pretendo ni tenemos tiempo para abordarlo, pero claramente uno es el tema del financiamiento. Yo creo que eso, como lo decía, es importante. Pero déjame ir un poquito más atrás. Yo creo que lo primero tiene que ver con cómo entendemos la educación. Yo creo que, y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, es volver a entender la educación como un derecho humano, y ver cómo además el Estado es el garante de ese derecho humano. Yo creo que eso es lo primordial. Lo segundo, de alguna manera, también tiene que ver con cómo entendemos la educación y el para qué, ¿no es cierto? Y aquí obviamente nombraba Delors, ¿no es cierto?, esta concepción de la educación no solamente para el hacer y para el aprender, sino que para hacer con ese, y ¿no es cierto?, para aprender ahí con otro. Eso yo creo que es clave, y no es solamente hablar en bonito. Hoy día yo quiero poner, nosotros acabamos de lanzar un estudio que es el GEM Report para América Latina, o sea, el informe mundial de seguimiento a la educación, y hemos hecho junto a la UNESCO el primer informe para América Latina basado en inclusión. Fue basado en 29 estudios en distintos países, y lo que vemos que, por ejemplo, no estamos promoviendo, incluso desde el propio Estado,
una educación que es para aprender a vivir con otros. Y pongo el ejemplo muy concreto y abiertamente. Tanto el presidente de Ecuador como el presidente de Brasil son presidentes que han promovido la homofobia, ¿no es cierto?, abiertamente. Y por lo tanto, ya han habido sectores, por ejemplo en Perú, que se han, ¿no es cierto?, han generado, ¿no es cierto?, también movimientos en contra de la inclusión de grupos LGTBI, del reconocimiento de grupos LGTBI en los currículum, en fin. Por lo tanto, cuando dije, quiero hacer una aclaración, en el caso de Ecuador no es Lenín Moreno, es el caso de Correa, que abiertamente hay declaraciones donde efectivamente él se opone, no hablo del gobierno actual de Lenín Moreno, hago eso. Por tanta aclaración, sí. Aclaración. Sí hablo en cambio del presidente Bolsonaro, en ese sentido, sí es verdad que él ha tenido abiertamente, no que esté yo disclosing, digamos, nada nuevo, pero es importante decirlo, porque entonces lo que vemos es que la concepción de educación no es para ir con otros, es que desde las políticas gubernamentales estamos de alguna manera titubeando, o en algunos casos incluso derechamente vetando a ciertos grupos. Y esto tiene un correlato real en lo que pasa en la escuela. En los países que tenemos datos, más del 60% de los jóvenes que se autoidentifican como LGTBI declaran haber sido sujetos de violencia homofóbica. Eso en Chile, en Perú, en México, al menos los datos que tenemos hoy día, que los tenemos de hecho en el reporte. Por lo tanto, esto es violencia real, no es simplemente que quede un discurso político, digamos, en la esfera, digamos, de las políticas públicas. Esto llega a la escuela, llega a los niños. Entonces, tiene que ver con esta lógica de qué entendemos por educación, mucho más allá de la teoría, es bastante práctico, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, yo diría que es incluir a aquellos que están excluidos, y hay muchos grupos que están hoy día muy invisibilizados en la región, en América Latina. Grupos que tienen que ver con grupos LGTBI, como que estaba mencionando, pero también que tienen que ver con otro tipo de grupos de jóvenes con discapacidad, migrantes, mujeres, en algunos casos son niñas, en el Caribe a veces el problema son los jóvenes, los niños, hombres, digamos, aquellos jóvenes que están privados de libertad, ¿ya? Y déjame que sea de un ejemplo, porque no es que uno dice, bueno, en realidad son un par de grupitos. Nosotros en América Latina, por ejemplo, son 27.000 jóvenes privados de libertad, ¿ya? Y esos jóvenes han perdido la libertad, pero no han perdido el derecho a la educación. Y sin embargo, y estando bajo la tutela del Estado, tenemos estudios en 8 ciudades que nos muestran que 30% de estos jóvenes que están bajo la tutela del Estado no están recibiendo educación, ¿ya? Por lo tanto, son jóvenes que llegaron ahí porque la sociedad les ha fallado, y una vez que los ponemos, ¿no es cierto?, están privados de libertad, los privamos también del derecho a la educación. Y eso obviamente va en contra de las reglas de Beijing, de La Habana, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, o sea, estamos hablando que de verdad si queremos aumentar la inclusión, tenemos que ver la educación como un todo, pero además los grupos que además especialmente, como digo, las etnias minoritarias, en fin. Si nos vamos al tema de las etnias minoritarias, el tema del lenguaje. En México hay estudios que te dicen que de los jóvenes, o sea, el 40% de los jóvenes de etnias minoritarias tienen profesores que no hablan la lengua materna de ellos. Entonces, obviamente, la comunicación es muy compleja. Entonces, bueno, primero que nada el tema de la inclusión, como digo, que es un tema importante. El segundo, el tema de la formación docente. Yo creo que la formación docente en términos disciplinarios, o sea, hoy día en América Latina 20% de los profesores, en torno a los 20%, no tiene título profesor, 30% lo tiene en torno más o menos en términos online, y por lo tanto, en muchos casos no siempre no son muy bien certificados, y el resto de los 50, bueno, efectivamente tiene algún tipo de educación. Pero en el fondo, primero hay que mejorar la formación inicial. Segundo, mejorar las prácticas pedagógicas. Hoy día desde Suma nosotros tenemos una plataforma que sintetizamos evidencia y que muestra, por ejemplo, que prácticas como la metacognición, la retroalimentación formativa, ¿no es cierto?, el aprendizaje colaborativo, son 3 herramientas pedagógicas claves que tienen impacto real en el aprendizaje de los estudiantes, medido no por 1 o 2 estudios, sino que, de hecho, nuestra plataforma, basada en una colaboración con el IEF, la Education Endowment Foundation, recopila más de 200 metaanálisis y 10.000 papers en ese sentido. Entonces, el tema de la formación docente, yo creo que es clave. El tercer tema es el currículum.
Yo creo que el currículum es algo importante porque de alguna manera finalmente representa una lucha entre el presente y el futuro, lo que somos hoy y queremos que seamos mañana, entre aquellos que es una lucha política finalmente también entre qué es lo que queremos que es valorado y tiene valor de ser transmitido en las próximas generaciones, y por lo tanto ahí hay un tema también de temas de inclusión, y quién sabe poner simplemente un par de ejemplos. En el caso de Suriname, por ejemplo, donde, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas hablan su lengua propia, de hecho apenas el 4% habla holandés. Básicamente el idioma, digamos, originario solamente se da 30 minutos a la semana. Eso es lo que, por ejemplo, encontramos en los estudios que hicimos nosotros mismos en Suriname, con académicos allá. O sea, básicamente no hay inclusión lingüística, ¿ya? O hay estereotipos. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay estudios que muestran que los textos de historia, por cada mujer hay 5 hombres que aparecen en el texto, ¿no es cierto? Y cuando aparece una mujer, está más relacionada a actividades del hogar, ¿ya? En el caso ecuatoriano y colombiano, están muy mal representados y estereotipados, por ejemplo, lo que son las comunidades afrodescendientes. En algunos casos ni siquiera se habla, y en otros cuando se habla, solamente se limita al periodo de la esclavitud, de la época colonial, como si fuera solamente eso lo rescatable a nivel de la cultura afrodescendiente. Entonces, lo que estamos hablando nuevamente es que el currículum tiene que tener un foco mucho más inclusivo y reconocimiento. Y quién sabe, para 3 temas muy rápido, es el tema del financiamiento, como decía antes, el tema de la evaluación y el apoyo. Yo creo que la región ha avanzado mucho en generar, si uno mira, en todos los países se han ido creando agencias o institutos de evaluación de aprendizaje. Sin embargo, no se ve la misma fuerza en crear sistemas de apoyo a las escuelas. O sea, año tras año, América Latina se ha hecho muy bueno en aplicar pruebas estandarizadas, que honestamente yo creo que son importantes para ver. Es un termómetro, por supuesto no soluciona el problema, pero desde el punto de vista de evaluación sumativa te permite entenderte y compararte también con otros países para ver cómo estamos. En ese sentido tiene un valor, por cierto. Sin embargo, cuando simplemente se ocupan con fines de accountability, es decir, de responsabilización, y no se compensan con instrumentos de apoyo a las escuelas, estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que no, estamos al revés, ¿no es cierto? Año a año llegamos a la escuela y le decimos, lo está haciendo mal, nos vemos el próximo año para contarle que lo sigue haciendo mal. Cuando en realidad el esfuerzo grande es, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces, los dispositivos de apoyo en la región están muy rezagados en términos, creo yo, en relación a las necesidades que tenemos de inclusión y de mejoramiento escolar. Por supuesto, la calidad es baja. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, también con la economía política propiamente tal que estábamos hablando antes, que me preguntaba Pablo, de la privatización. En la medida que los sistemas están atomizados, ¿no es cierto?, segmentados, y el Estado además a veces pareciera que entiende que su rol es solo con la educación pública y no con el sistema educativo como un todo, entonces, bueno, el Estado se transforma nuevamente, o toma un rol solamente en algunos casos pasivo, o en otros casos, a pesar de querer ser activo, un rol débil, digamos, por su propia concepción, como está hecho hoy día en América Latina. Javier, me encantó cómo combinaste tantos datos que nos fuiste tirando y en tu última intervención también te diste el lujo de ir a la esencia, ¿no? ¿Para qué educamos? Y esta mención que hiciste de educar para ser y para vivir con otros, ¿no? Pasa que en contextos tan desiguales como en nuestro continente muchas veces terminamos educando para que las personas puedan no ser, sino sobrevivir ante sus contextos y cómo podemos pedirles después que puedan vivir con otros, ¿no? Pero bueno, una observación nomás que no quería dejar pasar. Queríamos hacerte la última pregunta ya para cerrar, y tiene que ver con qué aspectos sugerís vos que deberíamos considerar a nivel regional y sobre todo, ya que te tenemos en Chile y vivimos junto con Pablo todo este momento que están pasando, ¿no? ¿Qué sugerencias puede tomar Chile, pero también la región, ¿no? Como
como para reconfigurar el nuevo sistema educativo, o qué premisas debería tener. Pero bueno, si lo querés contestar por Chile, genial, pero también me parece que puede servir para transformaciones que necesitamos hacer todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí, Mira, Javier, antes que responda, solo una cuña para complementar lo que te pregunta Ezequiel. ¿Qué experiencias internacionales destacarías que podrían ser útiles, por ejemplo, Claro. para nuestro propio contexto y regional y local? a ver, bueno, como decía, yo creo que los desafíos es un poco lo que hemos conversado, temas de calidad, equidad, inclusión, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con cómo incluimos a estos grupos, especialmente los grupos que hemos tenido invisibilizados, cómo fortalecemos a los docentes, mejoramos el currículo, los sistemas de apoyo, financiamiento, y recobramos el sector público. Yo diría que, tratando de, quién sabe, de resumir de alguna manera, o por supuesto hay muchos elementos que uno puede ir discutiendo, pero quién sabe, son elementos muy importantes. Yo diría que hoy día la región, y quién sabe, aquí sí quién sabe, me enfoco en un caso que es interesante, que es el caso que hemos estado trabajando, es cómo repensar la educación, en el caso en Chile, por este proceso constituyente que hay. Y quién sabe, tomo tu pregunta y aprovechando para hablar de eso, que es un proceso, como digo, que toma estas transformaciones requeridas, que es lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, de estos distintos aspectos, pero de alguna manera incluso va a un nivel más arriba, conceptual o institucional, diría yo, para preguntarse, bueno, ¿cuál es la constitución que requiere un país para poder promover este tipo de educación que soñamos? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de constitución, ¿no es cierto?, es la que te permite promover esa equidad, Claro. esa libertad, pero también la igualdad, la inclusión y la fraternidad, que es un tema que también encontramos que es algo importante de suma rescatar, que es un valor que se ha ido perdiendo y que en América Latina nos falta mucho, el tema de la cohesión social. Y por eso a veces también se nos complica nuestra propia democracia, ¿no es cierto?, la incapacidad de entendernos, de escucharnos, de trabajar juntos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, que se queda dar un salto, nosotros de hecho escribimos un documento, un estudio basado en evidencia internacional, ya que Pablo me pregunta respecto a, bueno, ¿cómo se ven las distintas constituciones del mundo? Pero con la pregunta no de, bueno, copiemos A, B y C como una lista de supermercados, sino que la pregunta bastante más fundamental es, ¿en qué constituciones uno puede ver que se plasman ciertos principios como el de igualdad, libertad, fraternidad e inclusión? ¿En qué constitución uno ve que efectivamente se ha logrado esto? No como un ejercicio utópico, sino que justamente muy real. De decir, bueno, a ver, ¿qué sociedades lo han podido lograr? De manera a poder aprender y sacar las lecciones que sabe que podemos sacar. Y las primeras cosas que podemos ver es que, primero que nada, por ejemplo, en el caso chileno, el derecho a la educación realmente no es un derecho, no es exigible, ¿ya? En la mayoría de los países de América Latina sí lo es, no en todo, pero por ejemplo, en el caso chileno no es exigible. El artículo 20 de la Constitución, por ejemplo, que establece cuáles derechos son exigibles, derechamente dice que la libertad de la enseñanza sí es exigible, pero el derecho a la educación no lo es. Lo cual incluso genera una complicación, porque significa que en el fondo un dueño de una escuela, que crea una escuela, tiene más derecho que los niños que atienden esa escuela. O sea, así finalmente se traduce en la realidad ese tipo de arreglos constitucionales. Por lo tanto, no es algo que en la esfera de lo teórico, en ningún caso. A la larga tiene un correlato real muy importante. O sea, primero que nada vemos que países obviamente como Finlandia, Japón, Canadá, todos hacen exigible ese derecho. ¿Qué significa eso? Cuando exigible es que si es que ese derecho es violado, es vulnerado, uno puede ir a un tribunal a exigirlo. A eso me refiero por exigibilidad o justiciabilidad del derecho, ¿ya?, a la educación. Hoy día en algunos países de América Latina aún no lo es. Entonces, es un derecho en papel, pero si alguien lo vulnera, bueno, en realidad no se puede reclamar. Eso, creo que cualquier persona entiende en la calle que eso no es un derecho, o sea, uno no puede reclamar, ¿ya? El segundo tema es que tiene que ver con que en muchos países, y aquí también especialmente en Chile, se entiende el derecho a la educación bajo uno de 4 dimensiones que tiene el derecho a la educación de acuerdo a los parámetros internacionales. De acuerdo a los acuerdos internacionales, la educación tiene que ver con no solamente la provisión, sino que el acceso sin discriminación, ¿no es cierto?, una educación además de calidad, y además que sea, ¿no es cierto?, pertinente, adaptable a los distintos
a las distintas poblaciones. Y esto es sumamente importante. Hay constituciones como la portuguesa, ¿no es cierto?, que hablan de temas, u otras que hablan del tema de la discriminación. Hay, por ejemplo, constituciones como la holandesa, donde al menos se hace la mención de que los profesores deben cumplir con ciertos estándares, incluso éticos. No se ponen los estándares en la Constitución, pero se dice que se deberán, ¿no es cierto?, deberán cumplir con ciertos estándares. Recordemos que en el caso chileno, incluso en un momento, no había evaluación ni siquiera docente, por lo tanto se reconocía, entre otras cosas, que no había estándar, por lo menos en términos de performance académico, digamos. Podían haber otro tipo de regulaciones. Pero lo que quiero decir es que uno puede ver que hay constituciones que van rigiendo y estableciendo, por ejemplo, el tema de la adaptación, que es otro de los principios. En Suiza, por ejemplo, se establece que los cantones tienen que proveer educación en el idioma de las minorías, respetando las minorías étnicas que hay en cada cantón, y entregar educación que respete esas diferencias lingüísticas. Cosa que obviamente en muchos otros países todavía no existen. Algunos sí se han dado ya avances importantes. Muchos países andinos, por ejemplo, Ecuador ha dado pasos importantes en ese sentido. Entonces, lo que vemos primero que nada también la concepción de educación en la Constitución, en algunas constituciones, y en particular en el caso chileno, abarca una de 4 concepciones internacionalmente aceptables para decir que todo es un derecho a la educación. Existen otros países, por ejemplo, como Finlandia, que en sus constituciones establecen el principio de que aquellos que necesitan más deben recibir más. Esto es algo que no está en la Constitución chilena, y te lo puedo decir personalmente. A mí me tocó estar en el grupo pequeño de los que diseñamos la subvención preferencial, que es una reforma financiera al sistema educativo que entrega más recursos a los más pobres. En su momento fue una discusión política que hubo que hacer desde el Ministerio de Educación y Hacienda, de cómo se podía justificar esto de entregarle más recursos a aquellos alumnos que eran más pobres. En otros países como Finlandia eso ya está establecido constitucionalmente, ¿ya? El tema del rol del Estado, y aquí voy a nombrar dos cosas, 2 máximo 3, para redondear la respuesta, digamos. El rol del Estado, en el caso latinoamericano, y especialmente en el caso chileno, es visto como un rol más bien subsidiario. Especialmente en el caso chileno, es un rol subsidiario, ¿no es cierto?, que solamente actúa cuando, bueno, la comunidad, los privados, no son capaces, ¿no es cierto?, de proveer esa educación. No es un rol garante, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Si uno mira la Constitución alemana, es muy notable, que no se toma como un derecho, digamos, por dado, en ningún caso, que un colegio particular, por ejemplo, pueda abrir un colegio en primaria. De hecho, para abrir un colegio en primaria en Alemania, está en la Constitución, tiene que cumplirse incluso que tiene que justificarse por la innovación pedagógica de la escuela. ¿Ya? Bueno, no es que llegar y decirme yo como soy un privado tengo derecho a abrir un colegio. No, no señor, aquí hay un proceso de justificación. Entre otras cosas también tiene que haber un balance entre lo público y lo privado. Y por lo tanto es rol del Estado ver que ese aumento en participación privada no afecta el equilibrio del ecosistema de educación pública alemán. Entonces, es muy interesante eso, o sea, cómo se abordan estas cosas de manera en temas muy reales. Y para ir terminando, el tema de la libertad de enseñanza. Nuevamente, tendemos a entender la libertad de enseñanza como un derecho a excluir, cuando en realidad muchas constituciones lo que entienden es que la libertad de enseñanza es un derecho a incluir, de alguna manera. Y pongo un ejemplo con respecto a un tema que es interesante, que es el tema religioso. ¿Ya? En la mayoría de nuestras poblaciones, en América Latina, y ahí, quién sabe, conozco un poco más el caso español específico, ahí Pablo González nos puede confirmar, pero muchas veces justamente se ocupa el tema de, bueno, es que como el Estado es laico, y yo quiero educar a mi hijo siendo, no sé, católico, o judío, o musulmán, entonces, bueno, voy a buscar un colegio particular privado que me entregue esa formación. En el caso alemán, por ejemplo, se establece que, ¿no es cierto?, el Estado, si bien es laico, y por supuesto no deja de serlo, sí debe formar, no es que entregue un curso de religión genérico, ¿no es cierto?, sobre las religiones del oeste, o asiáticas, qué sé yo, no. La formación religiosa que se requiera para, digamos, atender a la población que busca educar. Entonces, es una lógica más que esta libertad de enseñanza sea dentro de la escuela. Personalmente también me toca estar en escuelas finlandesas, donde uno ve
que hay profesores de religión de distintas religiones para atender esa diversidad. Entonces la diversidad sea dentro de la escuela, no entre las escuelas. En América Latina y el Caribe se entiende la diversidad entre escuelas, cuanto una cosa excluyente. En cambio, en muchos países, por ejemplo los escandinavos, se entiende que la diversidad se tiene que dar como riqueza dentro de la escuela. Y eso se ve desde la Constitución, o sea, eso es muy interesante, se establece como un principio constitucional. Y para terminar, el tema de la participación democrática, porque así como, por lo menos desde Suma, vemos basados en los distintos principios de filosofía política, pero también basada en la evidencia internacional, creemos que en América Latina hay que dar un salto en que haya un Estado garante de la educación. Pero al mismo tiempo que damos un salto en que el Estado sea más fuerte, también tenemos que, desde el punto de vista de filosofía política también, es, ¿no es cierto?, resguardar que la ciudadanía también tenga una forma de protegerse de un Estado omnipresente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y aquí interesante, la misma Constitución española lo tiene, que es que los consejos escolares, que en el caso, por ejemplo, chileno, son a nivel de un decreto, y son no solamente en el fondo, a nivel de los consejos escolares, los padres participan de algunas decisiones de la escuela, pero en el caso chileno es solamente con derecho a voz, no a voto, y además excluye a los privados, a los particulares pagados. En el caso español no, en el caso español la Constitución lo que establece es que la comunidad tiene derecho a incidir en la gestión, obviamente no significa que tome todas las decisiones, mucho menos, pero sí tiene derecho a participar en ella con voz y con voto. Entonces, es interesante cómo esto no es simplemente estatizar, digamos, la educación, sino que también es democratizarla y hacerla mucho más participativa, de manera que también se pueda adaptar mejor a cada uno de los territorios. Yo creo que eso es algo que claramente nos hace falta en América Latina. Javier, bueno, nos has dejado totalmente iluminado y con muchas ganas de seguir profundizando en tu propia iniciativa. De hecho, yo quería, ya no te vamos a hacer más preguntas porque nos vamos a contener, porque quisiéramos hacerte muchas más y entendemos que ya llevamos mucho tiempo, pero sí nos gustaría que nos vehiculara hacia ciertos documentos que tú crees oportuno que, por ejemplo, nos podrías recomendar. Y mientras tanto, piensan, no sé, en algún informe que estéis haciendo ahora, algún documento que se pueda descargar. Yo recién, mientras tú hablabas, veía la página esta del observatorio, o sea, la plataforma de prácticas de práctica educativa efectiva, y estaba encontrando un montón de información re interesante. No sé si tú mismo quieres recomendarnos algo que pueda ser oportuno para la gente acá. Efectivamente, yo creo que, a ver, aquellos que estén interesados bueno, uno, ya que está mostrando eso, las prácticas efectivas, eso es un repositorio que originalmente, de hecho, lo hace el Education Endowment Foundation. Lo que hace Suma es integrar a esa plataforma toda la evidencia latinoamericana respecto a esas distintas prácticas, y lo que uno puede ver es que en las distintas columnas está no solamente el costo, ni solamente la robustez de esa evidencia, sino que también, si quieres, ahí la puedes ordenar veo en la pantalla, la puedes ordenar por meses de progreso si quieres, y entonces te muestra, para el otro lado, habla de nuevo una vez más, ahí, eso. Entonces te muestra cuáles son las prácticas más efectivas, no, esos son el número de meses, o sea, más 8 es respecto a un grupo de control, hay 8 meses más de aprendizaje en un año, o sea, casi un 2 por 1, para aquellos profesores, por ejemplo, que hacen retroalimentación formativa adecuadamente. Esto no en base a un estudio o dos, son literalmente, ¿no es cierto?, solamente en esa línea, en torno a 300 estudios que están para llegar a un promedio de effect size de ese tamaño. Ahora, lo que hace también Suma es ver cuál es entonces la evidencia latinoamericana, para ver que respecto a retroalimentación, en América Latina es más bien vertical, es centrada en el error, todo lo que lamentablemente no hay que hacer respecto a la retroalimentación. Bueno, pero ahí eso es un repositorio de prácticas efectivas. Tenemos también, si cliqueas si quieres, el mapa de innovación, que está arriba también ahí. El mapa de innovación es un repositorio que lo que hace es que se buscó en torno a 1.700 innovaciones en el mundo, junto con WISE, Telefónica, JPAL, Center for Education Innovation, distintas instituciones, y lo que hicimos fue filtrar qué programas parecen los más interesantes desde el punto de vista que son escalables, que tienen impacto, en fin.
Y de eso entonces solamente quedan 50 los que cumplen con todo este tipo de requisitos, que eso también es un recurso interesante para la comunidad en general. Y por último, quién sabe, dos recursos interesantes. Uno que tiene que ver con el informe GEM, que básicamente es el informe, si tú vas a la página al inicio, si quieres inicio, a inicio, ahí se aprieta un poquito más abajo, eso. Lo primero, ese UNESCO, no, arriba, esa, cliquea ese reporte, no, más abajo. Es esa foto, la foto es. La foto de UNESCO, la foto de los niños. Si cliquea la foto de los niños... Yo la creo que ahí va. Ahí está. El internet está un poco lento, ya, súper bien. Ahí está el informe, creo que cualquier persona interesada en educación, y especialmente en desigualdad e inclusión, va a encontrar que es muy útil. Este es un informe único, como digo, que hemos desarrollado con la UNESCO, consta de más de 26, 29 estudios en total, creo que fueron 19 países en total en general, y este se enfoca justamente en los grupos de discapacidad, migrantes, LGTBI, privados de libertad, y hay datos y políticas que se discuten. Es un primer esfuerzo, debo decir que no es fácil porque en la mayoría de los países no tenemos información de estas poblaciones, eso es lo dramático, digamos. Entonces, cuesta mucho realmente analizarlas porque hay muy poca información. Y por último, bueno, ahí navegando la página, qué sé yo, pueden ver también el estudio sobre constituciones, del punto comparado y otros recursos que pueden encontrar. Bueno, genial, Javier. Bueno, te agradecemos un montón tu disposición, informarnos tanto, nutrirnos tanto, y sobre todo la disposición a conectarnos, ¿no? A estar desde donde nosotros nos situamos, acá en la Universidad de Barcelona con la ONG Faro Digital, a tu disposición, y desde luego también agradecerte por informar bien sobre los próximos desafíos que tienen territorios tan significativos que te voy a decir yo, como Chile en su propio proceso constituyente, del cual estoy seguro que vas a ser protagonista. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por este tiempo, y a Raquel y a Ezequiel por participar también. Gracias, Javier. Saludos. Un lujo, gracias. Muchas gracias a usted y felicitaciones por esta importante iniciativa. Un honor estar con ustedes. Un abrazo.